¿Sabes lo que se siente cuando escuchas algo por una ventana que cambia tu vida para siempre? Yo pensé que iba a hacer una visita normal a mi nuera. Tal vez dejarle unas frutas, platicar un rato, pero lo que oí ese martes me partió el alma en 1000 pedazos y desató una venganza que duró meses. Esta es una historia que nunca pensé que contaría, una confesión que me quema por dentro desde hace 3 años. Es polémica, es dolorosa, y sé que muchas me van a juzgar cuando sepan hasta dónde llegué para hacer justicia. Pero necesito sacármela del pecho antes de morirme, porque hay verdades que solo se entienden cuando una llega a mi edad, cuando ya no tiene nada que perder. Mi nombre es Carmen, tengo 72 años y durante 4 décadas creí que tenía el matrimonio perfecto. Roberto, mi esposo, era el hombre que todas envidiaban. Trabajador, detallista, nunca me gritó, nunca me levantó la mano. Cuando nuestro hijo Daniel se casó con Patricia hace 8 años, pensé que por fin tendría la nuera que siempre había soñado. Una muchacha educada, de buena familia, que cuidaría a mi hijo como yo lo había cuidado. Qué estúpida fui. Qué ciega estuve todos estos años. Patricia siempre fue especial con Roberto. Desde el primer día que la trajeron a casa, ella lo buscaba para todo. Que si el coche no arrancaba, que si se había roto la llave del agua, que si necesitaba que alguien le moviera un mueble. Al principio me parecía normal, hasta tierno. Pensaba que era bonito que viera a mi esposo como una figura paterna, ya que ella había perdido al suyo cuando era niña. Roberto siempre fue servicial, siempre dispuesto a ayudar. Es mi nuera, Carmen, me decía cuando yo protestaba, porque se iba a su casa 3 veces por semana. Daniel trabaja hasta tarde, la muchacha necesita apoyo, y yo, como la tonta que era, le creía. Más que creerle, me sentía orgullosa de tener un esposo tan considerado, pero había cosas que no cuadraban. Patricia siempre tenía emergencias cuando Daniel no estaba. Siempre necesitaba ayuda justo los días que mi hijo viajaba por trabajo. Y Roberto siempre encontraba una excusa para ir corriendo. Carmen, no seas celosa, me decía mi hermana Elena cuando le comentaba mis sospechas. Roberto tiene 70 años, Patricia tiene 30, no seas ridícula. Y yo me sentía mal por pensar mal de ellos. Me sentía sucia por imaginar cosas que no podían ser verdad. El primer indicio real fue hace 6 meses. Roberto llegó a casa con una marca de labial en la camisa. Cuando le pregunté, me dijo que Patricia lo había abrazado muy fuerte porque estaba agradecida por haberle arreglado el lavadero. Estaba llorando, Carmen. La muchacha está pasando por una depresión. Otra vez, yo de estúpida le creí, pero empecé a vigilar. Empecé a hacer preguntas que no había hecho antes, como por qué llegaba tan tarde de casa de Patricia, por qué su teléfono sonaba tanto cuando estaba con ella, por qué Daniel nunca sabía que su papá había estado ahí cuando llamaba. Daniel no necesita saber todos los favores que le hago a su esposa, me decía Roberto. Los hombres no entienden las necesidades del hogar como nosotros. Y otra vez, yo tragándome sus mentiras como una idiota, hasta que llegó ese martes que cambió todo. Había ido al mercado y se me ocurrió pasar por casa de Patricia para dejarle unas naranjas que había comprado. Vivía a solo 4 cuadras del mercado, no tenía nada de raro que fuera. Pero cuando dobla la esquina y veo ese coche conocido estacionado en la entrada, se me heló la sangre. Era el coche de Roberto. Eran las 2 de la tarde. Mi esposo me había dicho que tenía cita con el doctor a las 3. ¿Qué hacía ahí? Me quedé parada en la banqueta como una estatua, con las naranjas en la mano, el corazón latiéndome como tambor. Tenía que haber una explicación lógica. Tenía que haberla. Tal vez Patricia se había sentido mal. Tal vez había una emergencia. Pero algo en mi estómago me decía que no. Algo me empujaba hacia esa casa como si fuera un imán. Dejé las naranjas en el suelo y caminé despacio, muy despacio, hacia la ventana de la sala. Las cortinas estaban medio abiertas, como siempre las tenía Patricia. Me asomé con cuidado, tratando de no hacer ruido. Y lo que vi, Dios mío, lo que vi ahí, pero no puedo adelantarme. No puedo contar todo de golpe porque lo que escuché después, las palabras que llegaron a mis oídos cuando me acerqué más, esas fueron las que realmente me destruyeron. Fueron esas voces, esos susurros, esa conversación íntima que no era para mis oídos,
la que me cambió para siempre, porque una cosa es sospechar y otra muy distinta es escuchar con tus propios oídos cosas que jamás pensaste que era posible escuchar. Cosas que cuando las oyes ya no hay vuelta atrás. Ya no puedes fingir que no pasó. Ya no puedes cerrar los ojos y seguir viviendo en tu mentira cómoda. Lo que oí esa tarde me partió el alma, sí, pero también despertó algo en mí que ni yo sabía que tenía. Algo feroz, algo implacable, algo que iba a cambiar la vida de toda mi familia para siempre. Porque cuando una mujer de 72 años descubre ciertas verdades, cuando escucha ciertas palabras que no debería haber escuchado nunca, puede convertirse en la persona más peligrosa del mundo. Y eso fue exactamente lo que pasó conmigo ese martes maldito. Mis queridos oyentes, lo que pasó después de ese día ha sido el periodo más doloroso y más liberador de mi vida. Roberto llegó esa noche actuando como el esposo perfecto de siempre. Me preguntó cómo había estado mi día, me ayudó a poner la mesa, me contó sobre su supuesta cita con el doctor. Todo normal, todo como había sido durante 40 años. Pero yo ya no era la misma Carmen que había salido de casa esa mañana. Esa Carmen había muerto junto a la ventana de Patricia. La que estaba ahí era otra persona, alguien que había visto la verdad y que tenía que decidir qué hacer con ella. Durante las siguientes semanas me convertí en una detective. Empecé a seguir a Roberto sin que se diera cuenta. Empecé a revisar su teléfono cuando se bañaba. Empecé a llamar a Patricia para ver si coincidían sus historias con las de él. Y descubrí que la traición era aún más profunda de lo que había imaginado. No solo se veían cuando Daniel no estaba. Se veían cuando yo salía al mercado, cuando iba a misa, cuando visitaba a mi hermana Elena. Tenían códigos, tenían señales. Cuando Roberto me decía que iba a caminar para hacer ejercicio, en realidad se iba a casa de Patricia. Cuando Patricia me llamaba para platicar, era para saber si yo iba a estar ocupada, y Roberto podía escaparse. Encontré mensajes en el teléfono de Roberto que me hicieron llorar durante horas. Mi vieja hermosa, no puedo esperar a que Daniel se vaya para sentir tus besos otra vez. Patricia, mi amor, soñé contigo anoche y desperté deseando que fueras mi esposa. Mi vida, Carmen se va a quedar en casa de Elena este fin de semana. Podemos estar juntos toda la noche. Pero el mensaje que más me dolió decía: Roberto, mi amor, a veces pienso que Carmen sospecha algo. Me mira raro cuando habla de nosotros. ¿Crees que deberíamos ser más cuidadosos? Y él respondía: no te preocupes, mi vida. Carmen es muy ingenua. Jamás va a sospechar que su esposo perfecto la está engañando con su nuera perfecta. Además, ya está vieja. Ya no tiene la mente tan despierta como antes. Esas palabras me destrozaron más que verlos besándose. No solo me estaba traicionando, me estaba subestimando. No solo me estaba mintiendo, se estaba burlando de mí. Pero lo peor vino 2 semanas después. Daniel llegó a casa llorando como un niño. Patricia había perdido un embarazo que yo ni siquiera sabía que tenía. Estaba destrozado, culpándose, diciendo que tal vez había trabajado demasiado, que tal vez no la había cuidado lo suficiente. Yo lo consolé como pude. Le dije que estas cosas pasaban, que no era su culpa. Pero por dentro una duda horrible empezó a crecer. ¿De quién había sido ese bebé? ¿De Daniel o de Roberto? Esa noche confronté a Roberto. ¿Sabías que Patricia había perdido un embarazo? Le pregunté mientras cenábamos. Se le cayó el tenedor de las manos. ¿Qué? ¿Cuándo pasó eso? Me preguntó, pero en sus ojos vi algo que me confirmó mis sospechas. Él ya lo sabía. Daniel vino llorando esta tarde, le dije, observando cada gesto, cada expresión. Dice que Patricia lo perdió hace 3 días y no había querido decirle a nadie. Roberto se quedó callado durante un minuto muy largo. Después suspiró y dijo: pobre muchacha, pobres los dos. Esto debe ser devastador para ellos. Pero yo ya había visto la verdad en su cara. Ese bebé podía haber sido suyo, y él lo sabía. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 4 de la mañana, planeando lo que iba a hacer, porque ya había decidido que no iba a quedarme callada. Ya había decidido que esta traición no se iba a quedar sin consecuencias. Al día siguiente, mientras Roberto estaba en el baño, tomé su teléfono y le saqué fotos a todos los mensajes con Patricia. Copié números, fechas, horarios, todo.
Luego fui a casa de mi hermana Elena y le conté todo. Elena se puso pálida como un papel. Carmen, ¿estás segura de lo que estás diciendo?, me preguntó. ¿Estás segura de que no te está traicionando tu imaginación? Le mostré las fotos de los mensajes. Le conté lo que había visto por la ventana. Le expliqué las mentiras, las excusas, las desapariciones. Elena lloró conmigo. Carmen, hermana, ¿qué vas a hacer?, me preguntó. Y yo le dije algo que nunca pensé que saldría de mi boca. Voy a destruirlos a los dos. Voy a hacer que paguen por cada día que me han mentido, por cada noche que he dormido al lado de un mentiroso, por cada abrazo que le he dado a esa víbora creyendo que era mi nuera. Elena me miró asustada. Carmen, piénsalo bien. Si haces esto, vas a destruir también a Daniel. Él es inocente en todo esto. Y ahí fue cuando me di cuenta de que mi plan iba a lastimar a mi propio hijo. Pero ya era demasiado tarde. El dolor y la rabia habían crecido tanto dentro de mí que ya no podía pensar con claridad. Solo quería que Roberto y Patricia sufrieran tanto como yo estaba sufriendo. Esa noche, cuando Roberto llegó a casa, le dije que había pasado un día muy tranquilo, que había estado tejiendo y viendo televisión. Él me besó la frente como siempre y me preguntó qué quería cenar. Pero mientras él hablaba, yo solo podía pensar en una cosa: mañana empezaría la guerra. Y créanme, queridos oyentes, cuando una mujer de 72 años decide hacer justicia, no hay fuerza en este mundo que la pueda detener. La guerra comenzó un miércoles por la mañana. Roberto me dijo, como tantas otras veces, que iba a salir a caminar y después tenía que pasar por casa de Patricia para arreglarle una llave que goteaba. Ve tranquilo, mi amor, le dije, con la sonrisa más dulce que pude fingir. Yo voy a aprovechar para ir al mercado. Pero en lugar de ir al mercado, me quedé esperando a que se fuera y después llamé a Daniel al trabajo. Hijo, le dije con voz preocupada, ¿puedes venir a casa de Patricia ahora mismo? Creo que le está pasando algo malo. La escuché gritar hace un rato y no contesta el teléfono. Daniel se asustó tanto que dejó todo y salió corriendo de la oficina. Yo sabía que llegaría a su casa en menos de 20 minutos. Roberto llevaba ahí apenas 10. Me subí a mi coche y manejé hasta una cuadra antes de la casa de Patricia. Me estacioné donde podía ver todo, pero nadie podía verme a mí. A los 15 minutos llegó Daniel corriendo. Tocó la puerta desesperadamente. ¡Patricia! ¡Patricia! ¡Abre! ¡Soy yo! Escuché los gritos desde mi coche. Después de un minuto muy largo, Patricia abrió la puerta en bata. Daniel, ¿qué haces aquí? ¿Qué pasa? Mi mamá me dijo que te había escuchado gritar, que no contestabas el teléfono, explicó Daniel tratando de entrar. No, espérate, le dijo Patricia nerviosa, bloqueándole el paso. Es que me estaba bañando, no pasó nada. Pero Daniel ya había visto el coche de Roberto. ¿Ese no es el coche de mi papá? ¿Qué hace aquí? Patricia se puso blanca como el papel. Es que se descompuso el lavadero otra vez y... Daniel la empujó suavemente y entró a la casa. ¡Papá! ¡Papá! ¿Dónde estás? Yo no podía ver lo que pasaba adentro, pero sí podía escuchar los gritos. Primero fue la voz de Daniel llamando a Roberto. Después un silencio largo. Después gritos. Muchos gritos. A los 5 minutos Daniel salió de la casa como loco, con la cara roja de rabia y las manos temblando. Se montó en su coche y salió disparado, quemando llanta. 10 minutos después salió Roberto, con la ropa desarreglada y la cara de alguien que acababa de ver su vida destruirse. Se subió a su coche y manejó hacia la casa, probablemente sin saber que yo lo estaba viendo todo desde mi escondite. Yo me quedé ahí otros 5 minutos, disfrutando el momento. Por fin Roberto y Patricia habían sido descubiertos. Por fin iban a pagar por lo que me habían hecho. Cuando llegué a casa, Roberto ya estaba ahí, sentado en la sala con la cabeza entre las manos. ¿Qué tienes, mi amor?, le pregunté fingiendo inocencia. ¿Te sientes mal? Roberto levantó la cabeza y me miró con unos ojos que nunca le había visto. Tenía lágrimas, tenía dolor, tenía miedo. Carmen, me dijo con voz quebrada, tenemos que hablar. ¿De qué, mi vida? Seguí fingiendo. Daniel me descubrió con Patricia. Susurró como si las palabras le quemaran la boca. Yo me senté a su lado y puse mi mano en su hombro. ¿Te descubrió haciendo qué, Roberto? Roberto empezó a llorar como un niño. Carmen, perdóname. Perdóname, por favor. Yo me enamoré de Patricia.
Llevamos 2 años, 2 años juntos. Daniel nos vio, yo lo dejé llorar, lo dejé sufrir. Por 2 años él había disfrutado su mentira mientras yo vivía engañada. Ahora era su turno de sufrir. ¿2 años, Roberto?, le pregunté con voz calmada. ¿2 años me has estado mintiendo? Él asintió sin poder hablar. ¿Y el bebé que Patricia perdió? Seguí preguntando. Roberto me miró horrorizado. ¿Cómo sabes del bebé? Daniel me contó cuando pasó. Pero ahora dime la verdad, Roberto. ¿Era tuyo? Roberto no pudo sostenerme la mirada. No lo sabíamos, susurró. Podía ser de Daniel o mío. En ese momento, todo el dolor que había guardado durante semanas explotó como un volcán. Me levanté del sofá y le grité como nunca le había gritado a nadie en mi vida. 40 años, Roberto. 40 años te he cuidado, te he servido, te he amado como una estúpida. Y tú me pagas cogiendo con mi nuera, con la esposa de nuestro hijo. Roberto se encogió como un niño regañado. Carmen, por favor. No me digas Carmen, le grité más fuerte. Tú perdiste el derecho de decirme Carmen el día que metiste tu mano entre las piernas de esa perra. Nunca había dicho una palabrota en mi vida. Nunca había gritado así. Pero el dolor me había vuelto una persona diferente. Alguien que ya no reconocía. Roberto siguió llorando. Siguió pidiendo perdón. Pero yo ya no escuchaba sus súplicas. Solo podía pensar en una cosa. Esto apenas comenzaba. Porque lo que había hecho esa mañana era solo el primer paso de un plan más grande. Un plan que iba a asegurarme de que Roberto y Patricia pagaran por cada día que me habían mentido. Un plan que mi propio hijo nunca me iba a perdonar. Los días que siguieron después de que Daniel descubriera a Roberto con Patricia fueron un infierno. Mi hijo no contestaba el teléfono, no volvía a su casa, no hablaba con nadie. Roberto se quedó en casa de su hermano porque no soportaba verme, y yo me quedé sola con mi rabia y mis planes. Patricia me llamó al tercer día, llorando como una Magdalena. Doña Carmen, me decía entre sollozos, por favor, necesito hablar con usted. Necesito explicarle lo que pasó. Ven, le dije con voz fría. Ven y explícame cómo es que durante 2 años has estado cogiéndote a mi esposo mientras yo te trataba como a una hija. Patricia llegó a mi casa 1 hora después, con los ojos hinchados de tanto llorar y las manos temblando. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, la misma mesa donde yo le había servido cenas durante años, donde le había dado consejos, donde había escuchado sus problemas. Doña Carmen, empezó a decir, yo sé que no tiene perdón lo que hice, pero necesito que sepa que nunca fue mi intención lastimarla. Yo me reí, una risa amarga, cruel, que salió de lo más profundo de mi alma herida. Nunca fue tu intención, le dije. Patricia, mi niña, tú has estado viniendo a mi casa 2 años, abrazándome, diciéndome que me querías como a una madre, mientras tenías el semen de mi esposo todavía caliente entre las piernas. Y me dices que nunca fue tu intención lastimarme. Patricia se puso aún más pálida. Doña Carmen, por favor, no hable así. Yo hablo como se me da la gana, le grité golpeando la mesa. Esta es mi casa, la casa donde tú has venido a burlarte de mí durante 2 años. Patricia empezó a llorar más fuerte. Doña Carmen, yo me enamoré de Roberto. No pude evitarlo. Él es tan bueno, tan cariñoso, tan diferente a Daniel. ¿Diferente a Daniel? La interrumpí. ¿Mi hijo no te trata bien? Patricia se quedó callada un momento largo. Después levantó la cara y me dijo algo que me heló la sangre. Daniel me pega, doña Carmen. El mundo se me vino abajo otra vez. ¿Qué dijiste? Daniel me pega cuando se enoja. Me grita, me dice cosas horribles, me hace sentir como basura. Roberto me cuidaba, me defendía, me hacía sentir amada. Patricia siguió llorando, pero ahora sus lágrimas parecían diferentes, más reales. Yo me quedé muda. Daniel, mi hijo perfecto, golpeaba a su esposa. Por eso Patricia había buscado consuelo en Roberto. Doña Carmen, siguió Patricia, el primer día que Roberto me tocó fue después de que Daniel me había dejado un moretón en el brazo por haber quemado la cena. Roberto vino a arreglar el lavadero, me vio llorar, me preguntó qué pasaba. Cuando le mostré el golpe se puso furioso. Me dijo que ningún hombre tenía derecho a tocarme así, que yo merecía ser tratada como una reina. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi hijo,
El niño que yo había criado con tanto amor era un golpeador. Una cosa llevó a la otra, continuó Patricia. Roberto empezó a venir más seguido para asegurarse de que yo estuviera bien. Me traía flores, me consolaba cuando Daniel me gritaba, me curaba los golpes que no podía ver nadie más. Y yo empecé a sentir cosas por él que nunca había sentido por Daniel. Mi mente era un huracán de emociones. Dolor por la traición, pero también horror por saber que mi hijo era violento. Rabia contra Patricia por acostarse con mi esposo, pero también compasión al saber que era víctima de mi hijo. ¿Por qué nunca me dijiste que Daniel te pegaba?, le pregunté. ¿Cómo iba a decirle que su hijo perfecto era un monstruo?, me respondió. ¿Cómo iba a destruir la imagen que usted tenía de él? Patricia siguió hablando, contándome cosas que yo no quería escuchar. Me dijo que Daniel la obligaba a tener relaciones cuando él quería, aunque ella no quisiera, que la controlaba, que revisaba su teléfono, que no la dejaba trabajar, que Roberto había sido su escape, su salvación, el único hombre que la había tratado con amor verdadero. El bebé que perdí, me dijo finalmente, era de Roberto. Yo lo sabía porque Daniel y yo llevábamos meses sin estar juntos. Él había empezado a irse con prostitutas y ya no me tocaba. Cuando Patricia se fue de mi casa esa tarde, yo me quedé sentada en la cocina durante horas, tratando de procesar todo lo que había escuchado. Mi esposo me había traicionado, sí, pero aparentemente para salvar a una mujer golpeada. Mi hijo, el niño que yo adoraba, era un maltratador. Patricia era una adúltera, pero también una víctima. ¿Quién era el bueno y quién era el malo en esta historia? Esa noche llamé a Roberto. Necesito verte, le dije. Necesito escuchar tu versión. Roberto llegó a la casa como a las 9 de la noche. Se veía demacrado, como si hubiera envejecido 10 años en una semana. Carmen, me dijo antes de que yo pudiera hablar. Patricia ya te contó sobre Daniel, ¿verdad? Yo asentí. Roberto se sentó en su sillón favorito y empezó a hablar. Me contó que había descubierto los golpes por casualidad, cuando fue a arreglarle la lavadora. Me dijo que se había sentido horrible al saber que su propio hijo era violento, que no sabía cómo confrontarlo sin destruir la familia. Carmen, yo traté de hablar con Daniel sutilmente, me explicó. Le decía que las mujeres necesitaban ser tratadas con cariño, que Patricia era una muchacha muy sensible, pero él se burlaba de mí. Me decía que yo era muy blando, que las mujeres necesitaban mano dura. Roberto me contó que había empezado a ir más seguido a casa de Patricia para protegerla, para asegurarse de que estuviera bien, y que poco a poco, sin darse cuenta, se había enamorado de ella. Carmen, yo sé que no tengo perdón, me dijo con lágrimas en los ojos. Yo sé que te traicioné de la peor manera, pero tienes que creerme cuando te digo que nunca dejé de amarte. Patricia llenó un vacío que yo tenía. Me hizo sentir necesario, me hizo sentir que podía salvar a alguien. ¿Y yo qué era para ti?, le pregunté con dolor. ¿No era suficiente con salvarme a mí de mi soledad, de mis miedos, de mis enfermedades? Roberto se quebró. Carmen, perdóname. Tú siempre has sido la mujer de mi vida. Patricia era como una aventura, como un sueño. Pero tú eres mi realidad, mi hogar, mi todo. Esa noche hablamos hasta las 4 de la mañana. Roberto me pidió perdón 1000 veces. Me juró que había terminado con Patricia, que nunca más iba a verla, que haría lo que fuera para recuperar mi confianza. Pero yo ya había cambiado. Ya no era la Carmen ingenua que perdonaba todo. Ya era otra persona, alguien que había aprendido que el perdón había que ganárselo, no solo pedirlo. Roberto, le dije cuando ya se iba el sol, voy a perdonarte, pero no voy a olvidar, y las cosas van a cambiar para siempre. Roberto asintió, dispuesto a aceptar cualquier condición. Primero, le dije, te vas a ir de esta casa durante 6 meses. Necesito tiempo para sanar, para pensar, para decidir si realmente quiero seguir contigo. Roberto tragó saliva, pero asintió. Segundo, continué, le vas a decir a Daniel toda la verdad. Le vas a explicar por qué hiciste lo que hiciste y le vas a pedir que busque ayuda para su problema de violencia. Roberto se puso pálido. Carmen, si le digo eso a Daniel, él nunca me va a perdonar. Va a pensar que me excuso echándole la culpa a él. Esa es tu decisión, le dije fríamente. O le dices la verdad o no hay reconciliación posible. Y tercero, terminé,
Patricia se va a ir de esta ciudad. No quiero volver a verla nunca. No quiero que Daniel la vea nunca. Ella se va a divorciar de mi hijo y se va a ir muy lejos. Roberto me miró horrorizado. Carmen, no puedes obligar a Patricia a irse. Ella no tiene a dónde ir, no tiene familia, no tiene dinero. Y ahí fue cuando dije las palabras que cambiarían todo para siempre. Las palabras de las que nunca me he arrepentido, aunque sé que muchos me van a juzgar por ellas. Roberto, le dije mirándolo fijamente a los ojos, Patricia se va a ir porque yo se lo voy a pedir. Y si no acepta irse por las buenas, la voy a obligar por las malas. Porque yo tengo fotos de todos los mensajes que se mandaban, tengo testigos de sus encuentros y tengo contactos en toda esta ciudad que pueden hacer que la vida de Patricia sea un infierno si yo quiero. Roberto me miró como si no me conociera. Carmen, ¿qué te has vuelto? Me volví una mujer que ya no se deja joder por nadie, le respondí, y cumplí mi palabra. En los siguientes 2 meses, hice que toda la ciudad supiera que Patricia había engañado a mi hijo con mi esposo. Hablé con las señoras de la iglesia, con las vecinas, con las dueñas de las tiendas donde ella compraba. En un pueblo como el nuestro, la reputación es todo, y yo destruí la de Patricia hasta que no tuvo más opción que irse. Daniel nunca supo que fui yo quien orquestó la campaña contra su esposa